Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. Vamos a comenzar la unidad 3 y vamos a hablar de lo que es la física como ciencia y su relación con los fenómenos naturales, ¿no? Y cómo estos tienen que ver con todo lo que nos rodea y cómo todo el universo funciona con la lógica de la materia y la energía. Bien, la física es una ciencia y como toda ciencia tiene que observar y de la observación tiene que plantearse un problema. Y de ahí tiene que tratar de responderse las preguntas para poder probar la posible respuesta a un fenómeno o algo que ocurre. Entonces acumula información y esta información puede ser verificable, nunca es cierta completamente, no siempre es cierta y verdad, pero formula teorías y leyes. Pero ¿sobre qué se ocupa la física? La física estudia las propiedades y el comportamiento de la materia, pero estudia los cambios que no alteren su composición, es decir, que lo único que cambia es el estado de la materia y no su composición. Entonces, si esto sí, digamos, si se estudian los cambios que alteran su composición y su naturaleza, estamos hablando de la química. Pero primero vamos a hablar de la física, porque la física es primero. La física habla de las propiedades y el comportamiento, la transformación y la conservación de la energía, ¿no? Además de su propagación. Pero, ¿qué es materia y energía? Bien, la materia, estudiantes, es todo aquello que tenga masa, ¿sí? Y por lo tanto tenga un volumen, o sea, ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Tiene forma y tamaño. Es un cuerpo y es un objeto. Pero ¿qué sabemos de la materia? La materia aparentemente ha aparecido con el Big Bang, el famoso Big Bang. Y las estrellas y todo lo demás que está en el universo ha ido pues transformándose. Y podemos ver que hay diferentes estados, ¿no? Como el plasma, el estado gas y líquido y sólido. ¿Pero de qué? Lo podemos encontrar en la tabla periódica, que tiene 118 elementos, de los cuales varios han sido hechos por el humano, les cuento. Pero la mayor parte han sido transformados en millones de años. Nosotros, como seres vivos, principalmente estamos hechos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Pero esta materia, cuando se transforma, por ejemplo, como ocurre en el Sol que es nuestra estrella, el hidrógeno, por fusión nuclear, es decir, los hidrógenos se juntan sus núcleos y producen un átomo de helio, es decir, se pasa de hidrógeno a helio, a otro átomo. Esta fusión produce mucha energía. Pero ¿qué es la energía? La energía es la capacidad de acción, fuerza, movimiento y trabajo que pueda realizar la materia. Entonces, ¿cómo podemos saber que la energía existe? ¿Cómo podemos saber que ella ocurre? Bueno, para eso les puedo hablar que han debido escuchar de la frecuencia y la longitud de onda. Vean, la energía, antes de eso la energía, ya me acordé, por lo menos en nuestro caso debemos tratar de resumirla en una energía mecánica. Esta energía mecánica significa cuando la masa, en este caso cuando la masa tiene gravedad, se vuelve peso, o sea, el volumen de algo que tiene forma y tamaño, un cuerpo, un objeto. Cuando está en movimiento,
eso se llama energía cinética. Y la potencial es cuando está en reposo. Es más o menos como cuando empujo una piedra que está en la cima de un cerro y la hago rodar. Eso es la transformación de la energía potencial en cinética. O bajar en bicicleta una cuesta hasta volver a subir a la cima y detenerme. Es como tirar los dominós. La energía electromagnética, que en realidad es radiación, ¿sí? Es la energía radiante como por ejemplo la luz o el calor también, o los microondas, etcétera, todo lo que tenga que ver con radiación. Y la termodinámica, que tiene que ver, por ejemplo, una energía termodinámica interna y otra térmica. La interna significa aquella energía que está acumulada dentro de algo, dentro de las moléculas. Y la térmica es la capacidad que puede hacer que la radiación infrarroja, o sea, el calor, pueda pasar de un objeto a otro. Es decir, por ejemplo, cómo se transmite el calor de una superficie más caliente a una más fría, por ejemplo. La energía interna que tienen las moléculas dentro, ¿no? Y bien, entonces, toda esta energía, que la podemos dividir así en tres, por ejemplo. En el caso de la electromagnética es muy interesante porque, vean, cuando el Sol transforma el hidrógeno en helio, chicos, se produce mucha energía. Pero esa energía se libera en longitud de onda, en frecuencia. O sea, por ejemplo, desde el infrarrojo al ultravioleta, pasando por la luz visible, pasando por el calor. Entonces, vean, por ejemplo, si yo veo entre el rango de luz ultravioleta y el infrarrojo, voy a encontrar que en todo ese rango hay un cambio en la longitud de onda y por lo tanto en la frecuencia y en la energía que tenga esta radiación, como la que viene del Sol. Cuando la longitud de onda es muy corta, significa que hay mayor frecuencia, y cuando la longitud de onda es muy larga, hay menor frecuencia. La que tiene mayor frecuencia tiene más energía y la que tiene menor frecuencia tiene menos energía. Bien, en cuanto a volviendo un poco a hablar de la masa, o sea, de la materia, la masa cuando tiene gravedad es peso. El lugar que ocupa en el espacio es su volumen, o sea, en 3 dimensiones. Estamos hablando de un universo de 3 dimensiones en este caso. A esta materia, por ejemplo, en cuanto a lo que es la física, hay algo que la puede hacer que se transforme y se propague y se conserve su energía de esta materia por cuestiones de presión, temperatura y volumen. Por eso es que es muy importante cuando vemos la materia ver cuál es el punto de fusión y ebullición, o sea, cómo va cambiando de estado, ¿sí? Cómo la materia puede cambiar de estado, ¿no? De plasma a gas, líquido, sólido, o de sólido a líquido, de líquido a gas, o de gas a sólido, etc. Hay muchas formas. Ahora, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma la energía. Ahora, esta energía, por ejemplo, a nosotros nos llega a través de la energía química que tienen las moléculas, ¿no? Acuérdense que la mayor aporte de energía que tenemos es el Sol. Entonces, cuando la luz llega y la aprovechan las plantas, a partir del dióxido de carbono, CO2 y el agua y la energía del Sol, se transforma en una molécula de azúcar que tiene energía dentro, energía interna, ¿no? Termodinámica. Bien, ahora, ¿qué tipos de energía tenemos? Ahora, lo que es importante es que la naturaleza está hecha de fenómenos, ¿sí? Muchos de estos fenómenos son físicos. ¿Y cómo podemos explicarlos? Pues a través de la comprensión de la física, de cómo hay cambios que no alteran la composición de la materia, sino le cambian de estado, ¿verdad? O cambian
de frecuencia. Y de esta forma, por ejemplo, podríamos entender muchos fenómenos como por ejemplo la luz, el calor, la temperatura, la presión, la radiación y cómo toda esta energía tiene una influencia en la materia, ¿no? Porque no se olviden que nosotros estamos hechos de materia. Gran parte de nuestra composición en un buen porcentaje está hecha de carbono, hidrógeno y nitrógeno y fósforo. Bueno, estimados estudiantes, finalmente para terminar podemos hablar de que hay muchos tipos de energía que podemos aprovechar de nuestro entorno, ¿no? Como por ejemplo la energía del sol, que es radiación, es energía electromagnética. La energía del viento, que es energía termodinámica y cinética, ¿no? La energía del movimiento del agua, ¿no? La energía hidráulica, que es también es una energía mecánica potencial. La geotérmica, que es una energía termodinámica, es térmica, ¿no? Tenemos el ejemplo también de por ejemplo, de cómo esta energía, a diferencia del Sol, por ejemplo, se tiene la energía nuclear que es de fisión nuclear, es decir, que el átomo se lo parte en dos y libera muchísima energía también, como lo hace, o en menor medida, pero mucha energía, no tanto como el caso de la fusión nuclear, ¿no? Ahora, esta energía hay que medirla, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la energía eléctrica que se mide en amperios, en voltios, con un amperímetro, o la térmica con termómetros, ¿no? En grados centígrados o grados Kelvin. Bueno, estimados estudiantes, espero que les haya servido esta explicación y si tienen cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Yo voy a colgar esto tanto en el WhatsApp como en el YouTube y por supuesto en el Google Classroom. Nos vemos entonces, hasta la próxima.